Arratsaldeon guztioi. La emergencia climática supone sin duda uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. La ciencia del clima ha analizado las causas, está detallando y definiendo sus consecuencias, tanto los impactos en los ecosistemas como los impactos en la biodiversidad y en la salud humana, algo que no debemos olvidar. Tiene también la capacidad, la ciencia del clima, de modelizar escenarios futuros para prever posibles impactos, para prever lo que puede ocurrir si no se toman medidas. Aporta en suma la evidencia científica sobre la que se debe construir la transformación necesaria. Ahora, ¿a quién corresponde llevar a cabo este cambio, esta transformación? Un cambio que va más allá del modelo económico, como escucharemos hoy, o más allá de la innovación tecnológica, que sabemos que es necesaria, pero que no es la única respuesta. Como nos explicará hoy Antxon Olabe, la respuesta a la emergencia climática es la lucha decisiva de nuestro tiempo y afecta al núcleo político y moral de nuestra sociedad. Antxon Olabe es economista ambiental y ensayista, ha asesorado al Ministerio de Transición Energética y coordinado el equipo encargado de la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que el Gobierno ha presentado a la Comisión Europea, así como se ha podido encargar del equipo que ha elaborado la estrategia de descarbonización a largo plazo, mirando ya hacia un plazo que tenemos cada vez más cerca, 2050. Recientemente ha publicado el ensayo Necesidad de una política de la Tierra, emergencia climática en tiempos de confrontación, un libro en el que analiza las consecuencias de la colisión con los límites ecológicos planetarios y reflexiona sobre el tránsito que debe plantearse la humanidad hacia una nueva relación con el sistema Tierra. Hoy, en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, en una nueva jornada abierta al público del Donostia Sustainability Forum, presentamos la jornada titulada Emergencia climática en tiempos de confrontación. Es esta una de las propuestas del programa de actividades abiertas y gratuitas organizadas por el Donostia Sustainability Forum, eventos que cuentan con el apoyo de la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco a través de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. Y ahora escuchamos a Antxon Olabe. Muchas gracias, Eva, por la presentación. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a impartir esta ponencia o curso, como le queramos llamar. Hay un poco de eco. Sí. Bueno, el título de la ponencia, Emergencia climática en tiempos de confrontación. Bueno, antes que nada, yo obviamente os voy a animar a que leáis el libro al que hace referencia al título. ¿Por qué? Pero no por una razón de egoísmo de autor, sino porque hay mucha información, mucho conocimiento y realmente para los que estéis interesados o interesadas en profundizar en el tema, pues yo creo que merece la pena y es un esfuerzo de 3 años largos y en el que condensé una dedicación de 30 años a reflexionar, escribir y analizar los temas de la crisis climática. Entonces, claro, ahora en la media hora que tengo para hacer la presentación, pues lógicamente voy a dar unas cuantas píldoras que lo que espero es que os anime a profundizar en un tema que realmente es el más decisivo de nuestro tiempo. Esto no lo dice Antxon Olabe solamente, lo han dicho los 3 últimos secretarios generales de las Naciones Unidas. La crisis del clima, la emergencia climática, es el elemento que va a definir nuestra generación, nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente hablamos de emergencia, porque es algo que puede, si no se reconduce apropiadamente, puede desestabilizar las bases que sostienen los procesos de la vida en la Tierra. El clima es una viga maestra fundamental de los procesos de la vida en la Tierra. Es mucho más allá que tener un poquito de calor en verano, un poquito más de... Es muchísimo más que eso, es una viga maestra que sostiene los procesos de la vida y a las sociedades humanas, a través sobre todo del agua y del acceso a la alimentación, supone un elemento absolutamente decisivo para el bienestar y la supervivencia de las sociedades. Por eso, si se nos cae finalmente esa viga maestra, ya ha empezado a tambalearse, pero por encima de los 2 grados y pico, entraríamos en un proceso en el que realmente la situación para las sociedades humanas, para nuestro mundo,
podrían adentrarse en un territorio realmente tremendamente negativo. Hablamos de emergencia precisamente, y fue el Parlamento Europeo la primera institución pública de alto perfil que aprobó una declaración de emergencia climática, precisamente porque de la comprensión científica de lo que está en riesgo, si no somos capaces de reconducir la desestabilización, nos adentramos en un escenario que puede tener consecuencias directamente catastróficas para las sociedades humanas, para nuestro mundo. No tanto para el planeta, como a veces se dice de manera un tanto ingenua. El planeta tiene 4.600 millones de años, va a sobrevivir a este simio bípedo supuestamente inteligente que somos los Homo sapiens sin ningún problema. Es decir, la vida en la Tierra tiene 3.800 millones de años. No es el planeta el que está en riesgo. Otra cosa es que nosotros, con nuestros procesos autodestructivos, podamos además crear muchísima destrucción en la naturaleza. Eso también es cierto. Y muchísimas especies que pueden verse abocadas a una situación de desaparición si realmente la crisis ecológica y en particular la crisis climática no es reconducida. Por eso hablamos de emergencia, porque realmente tendrían que estar sonando las alarmas y las alertas rojas en todos los gobiernos del mundo. En tiempos de confrontación, ese es un aspecto muy importante para entender realmente en qué momento estamos en cuanto a la respuesta a la crisis climática. Porque suelo explicar, ¿no? y he escrito en el libro, claro, que una cosa, la ciencia ha hecho una enorme contribución, la ciencia del clima. El IPCC es el mejor invento que hemos hecho desde el punto de vista científico, posiblemente en la historia de la humanidad. No hay una experiencia de colaboración científica sostenida a lo largo de 32 años con miles de científicos trabajando gratuitamente para preparar los famosos informes de síntesis del IPCC. La contribución de la ciencia ha sido decisiva y está siendo absolutamente crucial para entender qué es esto de la desestabilización del clima, la crisis climática. Pero, como a mí me gusta repetir, una cosa es comprender el problema, que es lo que nos ayuda a la ciencia, y otra cosa es implementar las soluciones. Es otro ámbito distinto, porque hay ya las decisiones las adoptan los gobiernos en los estados, o en las comunidades autónomas o en las ciudades. Pasamos del ámbito del conocimiento científico al ámbito de la política y la geopolítica. Y hay las variables que inciden en ese nivel de decisión ya. Por un lado está, por supuesto, el conocimiento de la ciencia, pero hay muchas más variables que entran en juego. Por eso está siendo tan difícil en estos últimos 33 años ya, desde 1990, que se publicó el primer informe del IPCC, ¿por qué está costando tanto reconducir, diríamos, la trayectoria de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero? Porque efectivamente entran otros elementos que tienen que ver con la economía, con la geopolítica, con el poder, con los intereses de un país, no solo los intereses propios, sino cómo debilitas a los rivales geopolíticos, etc. Entonces, estamos en un tiempo de confrontación geopolítica. Esto es muy importante entender porque al final los acuerdos climáticos internacionales no se producen en el vacío. No, los acuerdos climáticos internacionales forman parte de las relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales desde 2017, nos guste más o nos guste menos, a nosotros los europeos, vienen definidas en gran medida por un contexto de confrontación geopolítica entre las dos grandes potencias del siglo XXI, que son Estados Unidos y China. ¿Por qué esto es importante? Lo más positivo que hemos tenido en la respuesta climática internacional en los últimos 30 años, desde 1992, que fue la Cumbre de la Tierra, fue en 2015 en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo tremendamente positivo. No es perfecto, obviamente, pero para lo que se podía conseguir fue realmente importante y nos proporciona una arquitectura institucional internacional y nos hemos planteado el objetivo de 1,5 a poder ser que el incremento de la temperatura no sobrepase 1,5. Pero París fue posible porque previamente había habido un marco de acuerdo y de colaboración entre Estados Unidos y China. La famosa cumbre en Pekín entre Barack Obama y Xi Jinping en 2014, junto con la posición de la Unión Europea, que durante
no solo años, décadas, fuimos los únicos que estuvimos sosteniendo con decisión la lucha climática en la arena internacional, esa conjunción entre las tres grandes potencias, las mayores economías del mundo, hizo posible que se creasen las condiciones para que París fuese un éxito. En Pekín hubo un acuerdo en la cumbre entre los dos presidentes, Xi Jinping y Barack Obama, pero es menos conocido que había habido 2 años previos de conversaciones fuera de los focos mediáticos, creando las condiciones para el éxito de la cumbre. Entonces, claro, ahora mismo, desde 2017, seguramente todos vosotros ya sabéis que la política exterior norteamericana ha hecho un giro y ha hecho de la rivalidad, confrontación con China, quien ve como un poder emergente poderosísimo del siglo XXI, pues ha hecho de esa contención y de esa rivalidad el eje definidor de su política exterior. Entonces, claro, de cara a los posibles acuerdos climáticos internacionales, no es lo mismo que esas dos grandes potencias, y por cierto, los dos mayores emisores del mundo, estén en una rivalidad abierta, que estén en una posición de una cierta, como estuvimos en 2014-2015, cuando fue posible el Acuerdo de París, como he mencionado. En ese sentido, el contexto, en tiempos de confrontación, nos crea un entorno internacional menos favorable para que se puedan surgir acuerdos entre las potencias. Claramente menos favorable, porque además China ha dicho por activa y por pasiva que no va a aceptar acuerdos climáticos, diríamos, en una especie de siglo aparte, como diciendo vamos a separar el clima de todo lo demás, ¿no? Ha dicho no, eso no voy a aceptar, que por un lado esté recibiendo una patada en el tobillo y me estén poniendo los submarinos nucleares desde Australia, etcétera, un poco para una contención de mi desarrollo económico, tecnológico, etcétera, y por otro lado me diga, no, pero en la parte climática vamos a seguir siendo amigos y vamos a llegar a un acuerdo. Eso China ha dicho que no, que todo va formando parte de un gran acuerdo o no, y en ese sentido no va a aceptar el situar, diríamos, las conversaciones climáticas en un foro separado, blindado del resto del contexto de relaciones internacionales, con Estados Unidos especialmente. Todo esto he explicado muy brevemente, pero es muy importante que entendamos que en el mundo real, la crisis climática que tiene una dinámica propia que se produce como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y hay unas inercias muy importantes sostenidas, claro, pero las conversaciones para llegar a acuerdos no tienen, como decía antes, lugar en el vacío. Por eso, dentro de este contexto de confrontación, esa sería la parte negativa, y es realmente muy negativa, pero hay un elemento, como tú en esta vida suele haber un poco de blanco y un poco de oscuro, hay un elemento que es más bien más positivo. Dentro de este contexto de confrontación, en el que también, por supuesto, hay que mencionar la invasión rusa de Ucrania, y todo lo que ha supuesto para la Unión Europea de crisis energética, de crisis económica, etcétera. Si tenemos tiempo, ahondaremos después también en el diálogo en este tema específicamente de Europa y la situación que se ha abierto con la crisis de Ucrania en el mundo de la energía y, por tanto, la acción climática. Pero hay un elemento, decía, que es positivo, y es que precisamente a raíz de la invasión rusa de Ucrania y de todo lo que ha desencadenado en torno a la crisis de la oferta del gas, hemos comprobado que la dependencia, no solo los europeos, esto lo ha comprobado todo el mundo, nosotros más directamente porque nos afecta de manera directa, pero todo el mundo ha tomado buena nota de que depender de las exportaciones de petróleo y gas de otros países es una debilidad estratégica, es una vulnerabilidad. Por lo tanto, desde el prisma también de lo que se llama seguridad nacional, o en nuestro caso también seguridad europea, depender cada vez menos de importaciones de petróleo y gas de otros países fortalece tu autonomía estratégica porque fortalece tu soberanía energética. En ese sentido, eso es un argumento muy importante para acelerar la transformación hacia las energías renovables y, por tanto, para ir dejando atrás el sistema energético fósil. Entonces, luego, si hay preguntas en el debate, me puedo extender más, pero esto es un elemento que no teníamos hace
diríamos, 5 años, no estaba en el debate energético global. Ahora, los temas de seguridad, porque hemos comprobado, en el caso de Rusia, claramente, que te cierran los conductos de gas, te cierran los gasoductos, o en el caso de Argelia con Marruecos, vemos que se utilizan geopolíticamente las exportaciones de petróleo y gas, y en ese sentido la transición hacia una energía basada en recursos autóctonos, como son las renovables, pues ha cogido mayor fuerza porque también tiene una connotación relacionada con la seguridad. Esto es muy importante. Entonces, en ese sentido, nos hemos adentrado en un momento internacional en el que hay elementos que no favorecen, como decía antes, esos acuerdos internacionales por ese contexto de confrontación, pero, por otro lado, la parte positiva sería que los combustibles fósiles de petróleo y gas se utilicen como vectores de poder hace que los países tengan cada vez más interés en transitar, no solo por razones climáticas y razones económicas, que esas ya las conocíamos de hace muchos años, sino por razones de seguridad. Dicho esto, la posición que sea muy brevemente dibujar la posición de las principales potencias, es algo que desarrollo de manera bastante extensa en el libro, pero aquí, aunque sea un par de pinceladas antes de entrar a comentar los datos que he preparado en la nota que creo que os han circulado. Lo más importante, desde el punto de vista de los grandes emisores, por supuesto, en primer lugar, es China. China representa ahora mismo en torno al 28% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Es decir, no hay solución que no pase por una posición colaborativa por parte de China. Los números no salen. Es decir, China ahora mismo emite más que Estados Unidos, India y la Unión Europea juntos, o parecido, en ese orden. Pero para que nos hagamos una idea, es decir, los 3 siguientes grandes emisores, que son 3 grandes potencias, y por ese orden sumamos conjuntamente una cantidad de emisiones anuales alrededor de las que emite China. Entonces, China es el gran mamut dentro de esta, diríamos, responsabilidad directa en cuanto a las emisiones. La posición de China en los últimos años ha sido bastante contradictoria. Por un lado, claramente hay una posición, diríamos, de responder a la crisis climática, cosa que no había hace 10 años, pero en la última década sí ha cambiado claramente. Pero eso no ha llevado a una trayectoria de descarbonización sistemática de su economía, sino ha sido un poco como un paso adelante. O sea, por un lado, es el país que más ha invertido en renovables con muchísima diferencia. Claro, también el tamaño de la economía china y de la sociedad china son gigantescos, pero por otro lado sigue manteniendo un sistema energético enormemente dependiente del carbón. Para que os hagáis una idea, el 56% de su energía primaria y el 65% de la generación eléctrica, hoy todavía en 2023 depende del carbón. Entonces, cuando hablamos del carbón, que luego entraremos un poco en los números, es el gran, diríamos, el principal responsable en cuanto a las emisiones de gas de efecto invernadero. Hablar de carbón y hablar de China son dos cosas que van unidas de la mano. El sistema energético chino es tremendamente dependiente del carbón y como es una economía tan enorme, tan gigantesca, pues efectivamente todo eso se ha traducido en unas emisiones de gases de efecto invernadero muy grandes. Entonces, si hay una voluntad colaborativa, China ha aprobado la neutralidad en carbono para 2060, y se implicó directamente el presidente Xi Jinping en este objetivo ante las Naciones Unidas, y, por supuesto, hay que creer que eso se va a cumplir. Es decir, la dirigencia, el liderazgo chino, se podrá criticar muchas cosas y yo seré el primero, pero cuando dice que quieren llegar a un sitio y se implica directamente el liderazgo del país, normalmente lo suelen hacer y toman decisiones que son relativamente prudentes y las cuales pueden avanzar. Entonces, hay que entender que lo de 2060 es verdad, se va a hacer así. Pero traer esa decisión estratégica a largo plazo a decisiones más a corto plazo en el horizonte 2030,
que son los próximos 7 años, le está costando muchísimo a China. O sea, descarbonizar, tomar medidas a corto plazo le está costando mucho y por eso el plan nacional que presentó a las Naciones Unidas es un plan muy poco ambicioso comparado con las urgencias que tenemos de responder a la crisis del clima. El caso de Estados Unidos, también 2 pinceladas, es muy distinto, pero es asimismo muy complejo, ¿no? El gran drama que tenemos con los Estados Unidos es que uno de los grandes partidos de la tradición democrática americana nos ha fallado estrepitosamente, ¿no? El partido de Abraham Lincoln es un partido que se ha entregado, como todos vosotros sabéis, a los sectores totalmente irracionales, anticientíficos, que ni siquiera creen en la crisis climática y que se oponen al consenso de la ciencia del IPCC. Entonces, esto no es que sea cosa de 4, diríamos, lunáticos que hay en todos los sitios y, en fin, es parte de la sociedad en todos los lugares, pero sino que han capturado nada menos que uno de los grandes partidos, que es el Partido Republicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, como vimos tristemente en la última presidencia republicana con Donald Trump, pues simplemente abandonaron el consenso internacional del clima, se salieron del Acuerdo de París, se rieron de todo lo que decía la ciencia, etc. Entonces, es verdad que cuando hay una administración en la Casa Blanca democrática en los últimos años hay un compromiso real, lo hubo con Barack Obama, sobre todo en su segundo mandato, 2013 a 2016, lo está viendo ahora con Joe Biden, pero el problema es que, claro, el cambio climático no puede estar un país de la importancia de Estados Unidos, el gran hegemón del sistema internacional, que 4 años sí, 4 años para atrás, 8 años para adelante, 6 años para atrás. Porque, claro, no terminas, no puedes liderar a la comunidad internacional ni arrastrar, diríamos, comprometerte seriamente en un camino de descarbonización sistemático por una economía enorme como la de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un problema de difícil solución. No es descartable, tristemente, que vuelvan gente como Trump o parecidos en 2024 a las presidenciales, a ganar las elecciones presidenciales, con lo cual estaríamos otra vez en una situación realmente muy tremenda, ¿no? Ahora mismo, con la presidencia de Joe Biden, sí hubo decisiones muy importantes, es decir, es cierto, totalmente, el Partido Demócrata actualmente tiene un compromiso serio y han aprobado objetivos realmente muy importantes en la agenda de descarbonización y del impulso a las renovables. El caso de India es un caso menos conocido, pero es un caso tremendamente importante y conviene que a todos nos vaya sonando, porque India ahora mismo es el país más poblado del mundo, por delante de China. Anda ya rozando los 1.500 millones de personas. Y su nivel de desarrollo económico, tecnológico, social, industrial es muy bajo en relación con la media mundial y, sobre todo, comparado con las economías como China o, por supuesto, con las economías más desarrolladas como las que formamos parte de la OCDE. En ese sentido, el gran dilema que plantea India es que en los próximos 30 años, en palabras de la Agencia Internacional de la Energía, va a necesitar un enorme desarrollo económico, industrial, tecnológico, de carreteras, aeropuertos, aviones, en fin, todo lo que significa un proceso de modernización económica en un país en el que 600, 700 millones de personas todavía viven en una situación de pobreza, no vamos a decir extrema, pero bastante de una cierta, muy limitada. Entonces, si todo ese enorme desarrollo económico que va a ocurrir en las próximas décadas se hace basado sobre todo en el carbón, el petróleo y el gas, todo lo que avancemos en las economías desarrolladas de descarbonización lo perdemos por otro lado, porque un país de 1.500 millones de personas como India, si reproduce, en teoría, el modelo que ha seguido China en los últimos 40 años de hacer un enorme crecimiento económico basado en el carbón, no nos salen los números. No vamos a poder mantenernos ni remotamente dentro de un incremento de 2 grados, no digamos ya de 1,5. Por eso es tan importante que todo el mundo tenemos que tener claro, y en ese sentido, sobre todo las economías ricas y las instituciones internacionales, colaborar con India para que ese modelo de desarrollo, al cual obviamente no pueden ni tienen que renunciar, se haga basado diríamos que sea que es basado
que no esté basado sobre todo en el carbón y lo menos posible en el petróleo y en el gas y más en las energías renovables. Hay buenas noticias en ese sentido. India se está convirtiendo en una potencia mundial en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. Están haciendo una apuesta muy fuerte, pero claro, de lo que estamos hablando para todo ese desarrollo enorme en las próximas 3 décadas tendría que ser un cambio realmente muy importante. Otra de las potencias que ha analizado en el libro y que hay que integrar en esta conversación sobre el contexto internacional, obviamente Rusia. ¿Qué vamos a decir? Después de la invasión de Ucrania, ya no contábamos antes con Rusia a efectos prácticos en la conversación de la respuesta climática, porque ellos son un big player, son un actor fundamental del sistema energético fósil. De hecho, Rusia es un petroestado. El 35% de sus recursos fiscales los obtiene de los desarrollos de petróleo y gas. En ese sentido, además, después de lo que hemos visto, pues de la invasión de Ucrania, etcétera, pues no contamos ahora mismo, triste es decirlo, pero con Rusia no se puede contar para una solución cooperativa climática en estos momentos. Y finalmente, Europa, la quinta potencia que he analizado en mis trabajos, la Unión Europea, somos, he dicho con total humildad, pero se tiene que conocer, somos la única gran economía que hemos mantenido a lo largo de 32 años, de manera 30 años sistemática, la acción climática y la descarbonización. Es decir, cuando otros han estado mirando para otro lado, Estados Unidos o China, por supuesto India, etcétera, nosotros, Europa, ha estado defendiendo la bandera climática, pero no solo retóricamente, sino que se ha conseguido una descarbonización realmente importante. Hemos disminuido un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero en estos entre 1990 y 2022 se ha disminuido un 30% las emisiones, al tiempo que la economía ha aumentado un 63%, con lo cual hemos hecho realidad en 30 años un espacio económico-político de 507 millones de personas cuando estaba el Reino Unido dentro. Hemos desacoplado desarrollo económico de emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos demostrado que se puede desarrollar la economía sin necesidad de seguir aumentando las emisiones. Hemos aprobado el continente europeo la neutralidad climática, los primeros en el mundo, el objetivo para 2050 y para 2030, como seguramente todos vosotros sabéis, hay unos objetivos ya aprobados por ley, la Ley Climática Europea, de avanzar a un menos 55% las emisiones. Ahora mismo estamos en el 30, menos 30, menos 32, bajar a un menos 55% en 2030. Entonces, Europa, insisto, he dicho con humildad, pero también con claridad, somos los que estamos liderando esta conversación y esta acción climática desde hace muchos años. El mundo nos reconoce que hemos estado ahí, que somos los que hemos estado dentro de las grandes economías, me refiero, liderando esta conversación. Y bueno, pues tenemos que seguir, por supuesto, afortunadamente hay una sociedad civil europea muy concienciada y a través de sus organizaciones ambientales y de la sociedad civil organizada ejerce una gran presión positiva junto con la comunidad de la ciencia y el clima ante las instituciones europeas para hacer de esto un elemento absolutamente fundamental. Entonces sería un poco el marco. Ahora, dicho esto, os quería comentar un poco algunos de los números que os he pasado en esa pequeña nota que he preparado para esta ponencia, porque al final, bueno, mi formación es de economista ambiental y entiendo, yo soy de los que creen que al final los problemas, en la medida de lo posible, hay que ponerle números, hay que cuantificarlos. No es lo mismo 10 que 100, ni 100 que 1000. O sea, hay que poner para realmente comprender dónde están en términos cuantitativos, en términos lo más objetivos posible, cómo podemos definir un problema para apuntar con el máximo de rigor hacia las posibles soluciones. Entonces, en la nota que os he pasado, son datos muy actualizados, son ahora de 2023, que hacen referencia en algunos casos hasta los datos de 2022. Y entonces, los primeros que os he pasado, lógicamente no me los sé todos de memoria, aunque los tengo bastante en la cabeza, pero me interesa las tres primeras tablas, las emisiones mundiales
o las emisiones de CO2, paréntesis, abro un paréntesis, un dato que conviene que conozcáis, o por lo menos que se os suene. La desestabilización del clima se ha producido como resultado de que desde la revolución industrial, es decir, hace aproximadamente 250 años, hemos emitido 3 millones de toneladas de CO2 equivalente. 3 billones con B. Entonces, millones de millones. Es decir, es una cantidad enorme la que se ha emitido. Claro, esa enorme cantidad de gases que hemos generado como resultado de quemar carbón, petróleo y gas para el funcionamiento de toda una economía en la que el sistema energético se basa precisamente, se ha basado en esos combustibles fósiles, ha desestabilizado la química de la atmósfera. Eso es lo que ha producido, esa es la causa directa. Esas emisiones, una parte de ellas se concentran en la atmósfera, otra parte importante, el 56%, queda absorbida por los océanos, por los suelos y por los bosques, pero esa parte que se queda en la atmósfera va aumentando lo que se llama la concentración de CO2 en la atmósfera. Al aumentar esa concentración, por leyes físicas y químicas, parte del calor que nos llega del Sol no puede abandonar la Tierra hacia el espacio porque queda como si hubiese una manta, diríamos una manta que queda atrapada en ese efecto invernadero. Entonces, esas moléculas de CO2 y de otros gases que hacen esa especie de manta en la atmósfera atrapan parte del calor y al no poder volver ese calor a irradiar hacia el espacio, queda en la Tierra y por eso se va calentando. Cuanto más aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, más es el calor por procesos físicos y químicos que se va a acumular en la Tierra. Y eso es lo que produce el calentamiento de origen antropogénico. Entonces, el que hemos emitido 3 millones de toneladas de CO2 equivalente en los últimos 250 años, pues significa que estamos hablando de unas cantidades en una escala gigantesca. La inmensa mayoría de esas emisiones han sido las de CO2, dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Cuando hablamos de la crisis climática, el núcleo del problema, no solo, pero el núcleo es el CO2. El CO2 se produce como resultado directamente de la combustión de carbón, petróleo y gas y también de procesos que tienen que ver con la agricultura, la ganadería y los cambios en los usos del suelo. Entonces, a veces, en las estadísticas que os he pasado en esta nota, las estadísticas son de CO2 porque están más actualizadas, se suelen saber de un año para otro porque lo que se ha quemado de petróleo, de carbón y gas se conoce de manera muy rigurosa, casi en términos reales, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero, que incluyen el metano, dióxido de nitrógeno y otros gases, eso suelen tardar varios años en estar la información estadística centrada y disponible. Entonces, aquí os doy algunos datos, es muy importante, brevemente, pero sí que tengo interés en comentar. Muy importante que sepamos que el 41% de las emisiones de dióxido de carbono, el 41%, proceden del carbón. Muy importante. El 33% del petróleo, el 21% del gas y el 4% del cemento. Esto quiere decir que el carbón se sitúa en el núcleo total del problema de la crisis climática. Visto esta información desde otro ángulo, desde los sectores de la economía que generan las emisiones, tenéis en la tabla, en otra de las tablas que he preparado aquí, que es por sectores de la economía, el mayor emisor de CO2 y de gases de efecto invernadero es la generación eléctrica. Entonces, tenemos, por ejemplo, el transporte, que en Europa es extraordinariamente importante, en el caso de España y del País Vasco, extraordinariamente importante. A nivel mundial, el transporte representa en torno al 15%, mientras que la generación eléctrica es en torno al 35%. Con esto lo que quiero decir es que tenemos el carbón, tenemos la generación eléctrica y luego cuando vemos por países el dato que os he dado antes, China es el responsable del 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Después vendría Estados Unidos con aproximadamente un 15%, un 14%, India un 7,7%, Europa un 7,4%. Esto es muy importante conocer porque al final
con esa información, cuando la analizamos, sabemos qué sectores de la economía son los más importantes responsables de las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles de los combustibles fósiles son los más importantes en cuanto a las emisiones? Y también tenemos el origen geográfico, político de esas emisiones. Tenemos una información que debidamente analizada te da muchísimos inputs para decir dónde están los núcleos del problema. Brevemente, con lo que hemos comentado, digamos, el sector eléctrico. El carbón en la generación eléctrica, y especialmente en China, hoy por hoy, es el núcleo duro del problema de la crisis climática, en términos cuantitativos, porque ahí es donde está el grueso de las emisiones que están generándose anualmente. Entonces, muy importante tener esto en cuenta. Brevemente, me estoy alertando, me aviséis con 5 minutos cuando ya me esté quedando sin tiempo, pero también quería comentar una cosa que es poco conocida, que es en cuanto a la respuesta, ¿dónde estamos en este momento en la respuesta a la crisis climática? Porque aquí, sobre todo a raíz de la cumbre de Glasgow, se han oído muchas voces muy negativas y, bueno, ha habido mucha descalificación de los procesos de acuerdos internacionales por parte de algunos sectores que, si bien yo reconozco que tienen parte de razón, pero también hay que poner en valor las cosas que se han ido avanzando, porque si no entramos en un proceso de desmoralización y de que nada sirve para nada y no se avanza y que todo es un poco bla, 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 y eso no es cierto. Entonces, os daré algunos datos que no son muy conocidos, pero que es importante que se sepa. Antes del Acuerdo de París, 2014, la proyección que hacíamos de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional nos lleva a finales de este siglo XXI a un incremento de la temperatura en torno a 4,5 grados de incremento, directamente a una situación de catástrofe climática. Eso era, tú proyectabas cómo estaba la situación de las emisiones y si eso lo extendías con los modelos adecuados, en 2100 estaría la temperatura aumentando unos 4,5 grados por encima de la media preindustrial. Un desastre. Entonces, a partir de los cambios que se introducen con el Acuerdo de París, muy por detrás de las demandas de la ciencia del clima, eso es verdad, la velocidad está siendo mucho más lenta de lo que deberíamos, pero sí se han movido cosas y es importante que se sepa que ahora mismo, con las políticas que ya han sido aprobadas, no con las promesas que se han hecho ante las Naciones Unidas, sino con las políticas que ya están aprobadas por los países, la modelización de esas políticas energético-climáticas ya aprobadas nos llevaría a un incremento de la temperatura a finales del siglo XXI de 2,7 grados. Es decir, todavía es un desastre, todavía es completamente inaceptable, pero obviamente en menos de una década no estamos donde estábamos antes del Acuerdo de París. O sea, sí está habiendo cambios importantes. Si a eso, a las políticas actualmente en curso, le añadimos los planes que se han presentado a las Naciones Unidas por parte de los diferentes países, tanto a 2030 como lo que se llama long-term strategies, ¿no? Las estrategias de descarbonización a largo plazo, si incluimos en la modelización esas propuestas que todavía no están en políticas, pero ya los países empiezan a tenerla en su planificación, estaríamos hablando de un incremento de entre 2,4 grados respecto a los tiempos preindustriales. Y si además a esa se le añade todas las promesas que ha habido por parte de los países de avanzar hacia la neutralidad climática a mediados del siglo 2050, 2060 o 2070 en el caso de India, toda la modelización de todas esas propuestas, promesas, estrategias a largo plazo, planes presentados a las Naciones Unidas, etcétera, la modelización que ha hecho las organizaciones mundiales que se dedican a esto, el Climate Action Tracker, la más importante, junto con la Agencia Internacional de la Energía, las dos coinciden, es que estaríamos en un incremento de 1,7, 1,8 grados a finales del siglo XXI. Es decir, no lo tenemos que dar ni mucho menos por hecho, porque todavía muchas son solamente promesas, pero empieza a ser visible el hecho de que con la debida movilización
y con la debida presión de la comunidad científica y la movilización de las sociedades civiles, empieza a ser creíble que nos mantengamos en el umbral por debajo de los 2 grados. Todavía, ni muchísimo menos, se puede decir que está logrado, pero claro, esto es un proceso, no va a ocurrir de la noche a la mañana, son pasos que se van ganando, pero es importante que se sepa que no estamos donde estábamos hace 10 años. El proceso de París está funcionando. Es verdad que es a veces un poco como la yenca, ¿no? Un poco 2 pasos adelante, uno parece que vas para atrás, vas un poco más mejor, pero luego parece que viene otra cosa. Es decir, pero claro, tenemos que entender que estamos tratando de descarbonizar el sistema energético mundial. Esto es algo que no ha hecho la humanidad nunca, jamás, nada parecido en un tiempo, diríamos, limitado, porque tenemos 3 décadas y media para hacer esta gran transformación y entonces, claro, todo esto genera muchísimas resistencias, muchísimos obstáculos, hay muchos intereses creados que lógicamente ponen muchos palos en las ruedas porque están interesados en el mantenimiento del sistema energético fósil. Entonces, bueno, quiero decir que con toda esta complejidad enorme, pues luchamos también contra el tiempo, pero para mí es muy importante el mensaje de que el sistema diseñado en el Acuerdo de París sí está funcionando. Y ya para terminar, unas últimas consideraciones sobre la respuesta. Este año tiene lugar, en la cumbre climática que tendrá lugar este año, hay un elemento distintivo que es muy importante y es que se va a presentar por parte del IPCC el primer balance, stocktake, de lo que se ha logrado desde el Acuerdo de París hasta el momento. Será un documento muy relevante porque va a poner blanco sobre negro dónde se está avanzando, dónde están las dificultades, cómo no estamos avanzando en la velocidad y con la intensidad que requeriría según la ciencia del clima, pero todo eso se va a poner, diríamos, blanco sobre negro en un informe especial que se presentará a la COP de este año. Entonces, en ese sentido, será también un motivo de acelerar. Yo tengo particularmente unas ciertas esperanzas, no tanto en la COP de este año, ni en la del año que viene. Yo creo que van a ser COPs más bien de transición. Sí va a ser importante la presentación de este informe, pero sí tengo bastantes esperanzas de que en 2025, sobre todo si se confirma que la cumbre del clima se haga en Brasil, que lo ha solicitado el presidente Lula, y más se quiere hacer una parte al menos en la Amazonía. Tengo esperanzas de que si se llega a hacer en Brasil en 2025 sería un París +10 y yo creo que se darían bastante buenas condiciones a nivel internacional, por lo que significa también Brasil, para otras economías emergentes como China, como India, Sudáfrica, con los que tiene la colaboración en los BRICS, etcétera. Y yo creo que podría ser un momento en el que pudiésemos darle un empujón importante como se le dio en 2015 con el Acuerdo de París. Pero bueno, de momento eso son las ilusiones un poco de Anchón Olave. Eso todavía no hay nada que esto, pero sí es verdad que Brasil ha demandado organizar esa COP. Es verdad que si se organiza allí, pues se creará un contexto, yo creo, de una expectativa internacional muy positiva y no es lo mismo que organice Dubái, obviamente, países vinculados con el petróleo, etcétera, que bueno, Brasil, pues que tiene un peso internacional y una trayectoria, diríamos, progresista en este campo, al menos con la presidencia de Lula, como ya se demostró en el pasado. Entonces, bueno, esto es un poco las 4 pinceladas que os quería presentar. El tema es muy complejo, el tema es realmente muy relevante. Yo, a los que estáis aquí, a los que me están escuchando en streaming, sobre todo a los más jóvenes, les animo encarecidamente a que analicen, estudien, se formen, tengamos un conocimiento riguroso sobre el tema, tengamos criterio. Es el elemento definidor de nuestro tiempo, como he empezado a decir, porque realmente la crisis del clima nos confronta con unas cuestiones el núcleo político y moral, como nos decía Eva en la introducción de nuestra sociedad, ¿no? Hay enormes problemas de justicia y de equidad en juego, que no tengo tiempo ahora de desarrollar, pero realmente no podemos permitir que esto se nos vaya
más de las manos de lo que ya se nos ha ido. Entonces, especialmente a los jóvenes y a las jóvenes, yo les animo a que se formen, estudien, los que les guste el tema se hagan expertos. Esto al final, la gente que está y que ha movido esto en los últimos 30 años, pues es la gente que en un momento dado hizo de esto su pasión y su conocimiento y su dedicación, y al final pues es lo que consigue mover a las sociedades también, ¿no? Que haya gente que se preocupe, se interese y que haga esto un eje vital en sus vidas, porque eso es lo que al final hace que los responsables políticos reciban ese clamor de la sociedad y esa demanda y hagan de esto pues un elemento que está siempre ahí importante. Nada, esto es lo que quería compartir y estoy abierto ahora al debate, por un lado con Eva y luego pues las preguntas que tengamos con vosotros. Muchas gracias. Bueno, abrimos el tiempo para la charla con Antxon Olabe, un tiempo abierto también al público presente en la sala y a quienes siguen la emisión online. Bueno, ha planteado tantísimas cosas y tan interesantes que va a ser complicado ahora plantear preguntas. Bueno, has mencionado cómo la progresión del aumento de la temperatura plantea escenarios climáticos diferentes, algunos infinitamente más desastrosos que otros. En todo caso, incluso los escenarios menos malos pues plantean que grandes áreas del mundo van a ser especialmente vulnerables, mucho más vulnerables que otras, lo que respecta a los impactos del cambio climático. Si la temperatura media del planeta sigue subiendo, ¿en qué medida puede llevar al colapso a países o incluso a regiones enteras? ¿Y en qué medida esto debería ser, pues entiendo que un acicate para que dejemos de lado el rifirrafe político y las cuestiones geopolíticas que evidentemente tienen su peso? Pero claro, si te están diciendo que tu país en 40 años puede ser inhabitable, en fin, yo creo que nos ponemos en una situación que obliga a actuar. Totalmente de acuerdo. Eso vamos, no podría decirse más claro ni más importante, ¿no? Es decir, uno de los dramas que nos presenta la crisis climática, como decía antes, desde el punto de vista de la justicia y la equidad, ¿no? Lo que afecta en el sentido moral, ¿no? Moral en términos de Habermas, ¿no? de Jürgen Habermas, no en términos, lo que afecta a la justicia y la equidad, ¿no? Es que, claro, los países que menos han generado el problema, que son los países del sur global, porque apenas han emitido emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de estos 250 años, son esos países los que más están sufriendo y más van a sufrir las consecuencias de la crisis climática. Y efectivamente, como muy bien dices, incluso un incremento que fuésemos capaces, que es un enorme desafío, mantener el incremento de la temperatura en un 1,5, 1,6, 1,7, ya sería bastante extraordinario el logro. Para esos países, para muchísimos países del sur global, los impactos son brutales, pero que se van a medir, ya se están midiendo en millones de personas afectadas. Hay un dato del último informe del IPCC, del año pasado,
en el que habla, literalmente dice, ahora mismo hay en el mundo entre 3.300 y 3.600 millones de personas viviendo en países altamente vulnerables a los impactos de la crisis climática. Estamos hablando del 40% de la humanidad aproximadamente. Entonces, efectivamente, claro, lo que pasa es que decir esto tendría que ser suficiente para que otras consideraciones geopolíticas pasasen a segundo lugar, pues, amiga Eva, eso es un brindis al sol, porque no funciona así. ¿Qué más quisiera yo, qué más quisiéramos nosotros que fuese así? Pero el mundo real no es así y entonces Estados Unidos va a seguir teniendo, por supuesto, no quiere decir que no se preocupen de la crisis climática, al menos esta administración, pero no va a dejar de tener en la contención hacia China, porque en términos del poder, de su poder hegemónico, etcétera, eso no lo van a cuestionar. Y China va a seguir teniendo sus prioridades también y va a decir, bueno, tengo que seguir abriendo fábricas de carbón porque lo más importante es que no me falle el sistema eléctrico, porque si me falla el sistema eléctrico la industria nacional, tengo más millones de parados, etcétera, etcétera. Y van a encontrar argumentos para decir, no, si no lo hacen los países ricos, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros que somos mucho menos ricos? Es decir, cada uno tiene un argumentario enorme, complejo, con partes de verdad, partes que no son tan ciertas, pero que dependen de interpretaciones para al final. Entonces, ese es el mundo real en el que vivimos. Es importante, de todas maneras, en ese sentido, que bueno, esto es un debate que hay que ganar ganando la opinión pública. Es decir, especialmente las democracias, que somos estados de opinión pública, aquí gana, pues el que gana la opinión de la mayoría, hay que ganar las conciencias de las personas, de entender que esto es muy importante, esto es gravísimo, no podemos permitir, ni por nosotros ni los que vienen por detrás, que entonces eso significa que hay que generar presión importante. En ese sentido, en la Unión Europea, pues no lo estamos haciendo mal. Seguro que se podían hacer más cosas mejores, por supuesto ha habido y hay contradicciones, pero Europa, gracias entre otras cosas a la presión de una opinión de una sociedad civil organizada importante y al peso que tiene la opinión de la comunidad científica del clima, está actuando con bastante seriedad dentro de estos temas. Entonces, claro, esos países del sur global que, como muy bien decías, que muchos, de hecho algunos ya están colapsando. Es decir, lo que pasa es que cuando tú lees las noticias del Cuerno de África o lees las noticias del Sahel y ves que hay un montón de grupos terroristas yihadistas que están poco menos que tomando el país en diferentes países, claro, dices, ahí hay un montón de argumentos que se están mezclando, pero la crisis climática está actuando ahí de manera directa, están teniendo unos problemas de sequía terribles, están desapareciendo las tierras comunales, están teniendo problemas de acceso a los alimentos cada vez mayores que hace que la gente se tenga que marchar. Todo eso crea un caldo de cultivo en el que efectivamente se entremezclan los problemas derivados de la crisis climática con factores económicos, factores sociales, factores políticos, factores de seguridad relacionados con el yihadismo, etcétera, y eso crea una dinámica y algunos estados en el Sahel, en el Cuerno de África, se puede decir que ya son estados fallidos. Entonces, por ejemplo, ya termino, a modo de ejemplo, no todo el mundo sabe, todos sabemos lo que ha pasado en Siria en los últimos años, ¿no? Una guerra civil brutal que ha supuesto del orden de 8 millones de desplazamientos internos y otros 6 o 7 millones de desplazamientos, más casi 1 millón de muertos en una guerra. La desestabilización de Siria empezó como consecuencia de una brutal sequía, la mayor en los últimos 900 años, que afectó a toda esa zona del Mediterráneo, que hizo que 1,5 millones de personas humildes que vivían en el campo, pastores, agricultores, gente de las aldeas, tuvieron que emigrar a la ciudad porque efectivamente se habían quedado arrasados sus recursos vitales. Ese 1,5 millones de personas que tuvieron que llegar a la ciudad se encontraron con que unas ciudades ya colapsadas, porque había habido otro 1 millón de refugiados de las guerras de Irak que había habido. O sea, entonces, claro, dices, claro, luego ha habido una guerra civil, ha influido, por supuesto, el yihadismo, el tema del ISIS, todo, pero no nos podemos olvidar que si no hubiese estado detrás ese factor directamente relacionado con una sequía brutal, la mayor en los últimos 900 años, no se hubiese producido de esa manera. Entonces, esto nos hace entender
que en los países que ya son frágiles, que tienen economías, sociedades, instituciones frágiles y débiles, que van a recibir el golpe de la crisis climática de manera mucho más dura en forma de sequías graves, acceso al agua, a la alimentación, pues efectivamente vamos a conocer, y estamos conociendo de hecho ya, situaciones de estados fallidos y de implosión, que es el caldo de cultivo ideal para organizaciones, pues en este caso en el Sahel, Cuerno de África, tipo yihadista, que hay decenas y decenas y decenas que se han convertido ya directamente en poderes territoriales que dominan un montón de espacios. Has descrito las trayectorias, a veces erráticas, como en el caso de China y Estados Unidos, las trayectorias de países que son actores clave para conseguir que los cambios necesarios se adopten a tiempo y que sobre todo se realicen, se lleven a cabo. Si pensamos en Europa, en China, en Estados Unidos, en la India, en Rusia, en Brasil, en un momento dado, vemos que son sociedades muy diferentes, vienen de tradiciones culturales diferentes, con una idiosincrasia diferente. En el libro, y has hecho alguna mención, pero en el libro aparece muy a menudo la idea de la importancia que tiene generar una respuesta moral sostenida y sostenida por una amplia mayoría social, que la sociedad en un momento dado pues sea parte de la acción en la lucha contra el cambio climático. Pero ¿cómo conseguimos esa respuesta generalizada? Porque tendría que ser generalizada con sociedades tan diferentes y con gobiernos tan diferentes. Es una pregunta muy interesante. A ver, yo cuando hablo de generar esas dinámicas sociales, esos compromisos sociales mayoritarios, estoy pensando sobre todo en lógicamente en las sociedades democráticas en las que tenemos capacidad, digamos, de organizarnos, de representación, de salir a la calle, de protestar, de hacer demandas organizadas, y porque además nos conecta en los países democráticos, y aparece también en el libro, nos conecta con una tradición de al menos 300 años en el que ha habido grandes luchas muy importantes que en su día parecían imposibles de ganar. Esto es muy importante también recordarlo, porque ahora ya vivimos en unas sociedades en las que tenemos toda una serie de conquistas que las damos por hechas, pero hace todavía no son ni 150 años, que en estos términos no es mucho, en España y buena parte de Europa seguía defendiendo la esclavitud, en Cuba y en otros países. Entonces, eso se cambió porque hubo, diríamos, mayorías sociales que consideraron que era una afrenta a su concepción, diríamos, del ser humano y de la moral. El tema de la emancipación de la mujer en el siglo XX es una lucha absolutamente extraordinaria. Los que somos de mi generación nos acordamos dónde estaba el tema de la mujer, que tenía que pedir. Entonces, ha habido grandes transformaciones que en Occidente han sido posibles porque ha habido mayorías sociales que han hecho de esos temas un elemento importante. Entonces, tal y como yo planteo, digamos, lo que defiendo en el libro y lo que he defendido todos estos años, a nosotros nos corresponde, como europeos, como occidentales, ganar las batallas en nuestros propios países y hacer que nuestros gobiernos y nuestras instituciones hagan de esto. Yo llevo años defendiendo que Europa haga de la acción climática el eje definidor de su política exterior, es decir, de su proyección al mundo. Así como Estados Unidos hace la contención hacia China, nosotros los europeos tendríamos que hacer de la respuesta a la crisis climática el eje sobre el cual habría de pivotar toda nuestra proyección exterior. Entonces, lógicamente, si tú consigues eso en las instituciones en las que tú tienes, diríamos, tu responsabilidad como ciudadano, esas instituciones europeas después tienen un cierto poder para conseguir, por medios económicos, por medios diplomáticos, por medios de colaboración tecnológica, para que otros países como India o como China, con cada uno es un mundo, pero Europa tiene un poder blando, diríamos, muy importante. Somos una economía muy importante de casi 500 millones de personas. Entonces, a nosotros como ciudadanos nos corresponde que nuestras instituciones y responsables políticos digan esto es lo más importante que hay que hacer. Y luego, efectivamente, lo hagan realidad, y entonces ahí hay todo ese juego, diríamos. Por otro lado, y ya termino para no alargarme mucho, a ver, China, que es un actor decisivo en esta conversación, China ha hecho, hasta donde yo sé, hasta donde llegó mi investigación, había hecho 3 análisis, que os aparece en el libro, de los impactos en China de la crisis climática, hechos por científicos chinos. En el último, 500 científicos chinos. Y a los resultados que llegaron
fueron estremecedores para ellos, muy importante. Entonces no tenemos que pensar, o sea, que China va a actuar en la descarbonización y en la acción climática e India porque ellos también van a sufrir de manera grave y directa en sus sistemas naturales, en sus recursos de agua y de alimentación y de contaminación en las ciudades, van a sufrir de manera grave el problema. Aparte que una desestabilización general a nivel internacional no le interesa a nadie y en especial no le interesa a China. Entonces, quiero decir que no tenemos que pensar que ellos van a actuar porque se lo pedimos los europeos. Van a actuar por razones propias, pero en ese sentido los europeos, y si hacemos de esto algo fundamental en nuestra política exterior, vamos a crear las condiciones para que realmente se sientan también más presionados por las relaciones con nosotros. Y lo mismo con Estados Unidos. Quiero decir, no seamos ingenuos, no seamos naif, no pensemos que otros grandes países, grandes economías y grandes emisores van a actuar porque se lo pida la Unión Europea. No tenemos ese poder. Pero van a actuar motivados porque a ellos también les va a interesar que esto no se vaya de las manos. Y dicho eso, todo lo que podamos hacer desde la Unión Europea, bienvenido será. En esa meta que perseguimos, que es la descarbonización de la economía, ¿podemos compatibilizar ese cambio fundamental en el sistema económico con un crecimiento económico sostenido? Y te quiero preguntar especialmente, como economista que eres además, por la idea que favorece o que lo que plantea es que deberíamos plantearnos un decrecimiento económico. Bueno, yo sobre este tema me alegro que me lo preguntes porque sale habitualmente en estos debates. Yo creo que, a ver, el decrecimiento económico como tal no es la respuesta a la crisis climática. La respuesta a la crisis climática es lo que tiene que decrecer es el sistema energético fósil. Pues eso es muy importante los conceptos porque si no nos aturullamos y hacemos un totum revolutum y nos liamos. La causa directa de la crisis climática son los 59.000 millones de toneladas de CO2 equivalente que se emiten cada año como consecuencia sobre todo de quemar carbón, petróleo y gas, más luego las derivadas de la agricultura. Entonces, el núcleo del problema es el sistema energético. De lo que hay que decrecer es en el uso del carbón, en el uso del petróleo y en el uso del gas, pero no hay que decrecer en el desarrollo de las renovables o de la eficiencia energética o de la sanidad o la educación o de las pensiones para los jubilados o de la atención a la... Hay un montón de cosas y no dicho eso, en Europa, si miramos a India o miramos a África, a la África subsahariana, imagínate lo que tienen que crecer. Entonces, hay cosas que hay que ir eliminando del sistema porque son nocivas, han cumplido con su papel las energías fósiles, pero ya han pasado a proyectar una sombra muy oscura sobre el desarrollo de la humanidad y tenemos, que esta es otra gran noticia que no he tenido tiempo de desarrollar, que a diferencia de hace 15 años, ahora las tecnologías renovables son extraordinariamente competitivas, con lo cual ya no es un brindis al sol decir vamos a retirar el carbón del sistema de generación eléctrica. Ahora mismo las tecnologías renovables ya son mucho más eficientes, pero no solo en España, no solo en Europa, es que son en 80% de los países del mundo, según la Agencia Internacional de la Energía, lo más eficiente ahora mismo para generar electricidad es con energías renovables, especialmente solar fotovoltaica y energía eólica. Con lo cual, tenemos ya las alternativas. Entonces, hay que decrecer en lo que está produciendo el problema. Pero decrecer en términos de Producto Interior Bruto es un poco una falacia como respuesta a la crisis climática. Cuando bajó el Producto Interior Bruto de Rusia, cuando colapsó la URSS, cayó un 40% el Producto Interior Bruto. ¿Mejoró algo la crisis ecológica o climática de aquel país? En absoluto. Quiero decir, ¿por qué? Al revés. O sea, no tenían dinero ni para hacer el mantenimiento de los submarinos nucleares. Fue una situación absolutamente desastrosa desde el punto de vista ambiental. Entonces, no hay una relación directa entre que aumente el PIB y aumente la crisis climática. De hecho, he dado los datos de que en Europa ha aumentado un 65% en los últimos 32 años y hemos bajado un 30% las emisiones. Y entonces, ni cuando disminuye el PIB mejora el clima, ni mejora porque no es la relación, viene mediada por las tecnologías. Es decir, si tú haces un desarrollo económico basado en el ahorro y la eficiencia y basado en las tecnologías renovables, eso va a generar un impacto climático muchísimo menor que ese mismo crecimiento económico está basado en el carbón, el petróleo y en el gas.
Es así, es economía bastante sencilla, pero claro, yo entiendo que detrás hay una idea, y ya termino, no me quiero alargar mucho, de que el desarrollo de la economía está siendo demasiado grande y el planeta es finito. Claro, esto obviamente es cierto. Vivimos en un planeta finito en el que hay que respetar una serie de límites ecológicos planetarios, como hablo bastante extensamente en el libro en la primera parte, ¿no? Pero una cosa es plantear que tienes que respetar unos límites ecológicos planetarios y otra cosa es decir que tiene que decrecer la economía. Son dos conceptos que no son lo mismo en absoluto. Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Sí, sí. Y en cuanto a los recursos, porque claro, hay recursos que también son bastante limitados, sí. Y además entramos en el juego geopolítico de nuevo, porque están localizados geográficamente en lugares especialmente complicados. Sí, este es otro tema también que muy de actualidad y que sale mucho y es muy importante, ¿no? Yo tengo una visión menos pesimista sobre el tema de los recursos, porque bueno, por la generación a la que pertenezco, y en los años 70 el debate más importante, el primer debate socialmente significativo de ecología fue el debate del Limits to Grow Debate, el debate de los límites del crecimiento en los años 70. Y entonces, aunque hay muchas cosas que se dijeron entonces fueron muy acertadas y muy visionarias, es verdad que lo que hemos comprobado en estos 50 años, que los recursos naturales, el sistema económico de libre mercado es bueno buscando alternativas cuando hay un recurso, el tungsteno, el zinc, el cadmio o algo empieza a escasear, las señales de precios empiezan a funcionar de manera que rápidamente el sistema económico busca alternativas por medio del reciclaje, buscando nuevos yacimientos, buscando sustitutos tecnológicos. Es decir, no creo en absoluto que vayamos a tener problemas graves, problemas puntuales, lógicamente, claro que va a haber, de cuellos de botella, etcétera, pero no graves como para impedir el desarrollo, diríamos, de la respuesta basada en las tecnologías renovables. Donde hemos colisionado literalmente con los límites es con los límites ecológicos planetarios, que no es lo de los recursos, digamos, del cadmio, del tungsteno, del zinc o del cobre, sino la capacidad de absorción de gases de la atmósfera, la contaminación de los océanos. Ahí sí hemos colisionado con los límites ecológicos. Ahí estamos claramente sobrepasando los límites de la capacidad de absorción del planeta de los residuos y de los gases que estamos generando los seres humanos. Entonces, por eso hay que plantear, desde mi punto de vista, soy de los que defienden la opción de caminar hacia un paradigma de límites ecológicos planetarios. Precisamente descarbonizar la economía debería ser solo un primer paso, utilizar energías renovables, etcétera, sí. Pero plantear también otras soluciones derivadas de la naturaleza, precisamente. Hombre, tal y como yo veo, a ver, es muy importante, hoy no hemos podido hablar, lógicamente, porque son muchos temas que se entremezclan. La crisis climática es la parte, diríamos, es la avanzadilla de una crisis ecológica más amplia. No, la crisis climática es, diríamos, es uno de los, yo diría, 3 grandes temas ambientales que tenemos a nivel mundial. Y otro es la pérdida de la diversidad biológica y otro es la contaminación masiva de los océanos. Luego hay más, pero esos 3 son como 3 grandes problemas sistémicos que hacen que nos hayamos adentrado en una crisis ecológica de carácter planetario. Entonces, cuando yo o gente como yo hablamos de responder a la crisis climática de manera urgente es porque es el más apremiante, pero al mismo tiempo, en paralelo, hay que seguir avanzando, por supuesto, en la respuesta a la pérdida de la diversidad biológica. Estamos asistiendo a la 6ª gran extinción de diversidad biológica en la Tierra como resultado del impacto provocado por un asteroide llamado Homo sapiens. Y el tercer gran tema es la contaminación de los océanos, que todos seguramente conocéis. Entonces, a medida, claro, mi aspiración, y a mucha gente que estamos como yo en estos temas desde hace muchos años, es que la respuesta a la crisis climática vaya generando también un proceso de aprendizaje social en el que nos demos cuenta que el clima es lo primero y más urgente, pero junto a eso lo que tenemos que aspirar como civilización es a cambiar las relaciones con el sistema Tierra. O sea, somos una especie que no hemos entendido de verdad
que formamos parte de la Tierra. Eso lo vemos como si fuese la naturaleza, es una especie de espacio de objetos muertos que están a nuestra disposición, que podemos disponer de ello como si fuese pues, simplemente el dueño de una finca, ¿no?, que dispone. Y eso ha sido nuestro gran error cognitivo como civilización. Entonces, se trata de, a través de este proceso de respuesta a la crisis climática, primero responder a eso, porque es lo más urgente y lo más grave y porque nos va literalmente nuestro mundo en ello, pero en ese proceso de aprendizaje social, poco a poco tenemos que entender, como ha sido el recordatorio de la COVID también, que si destruimos la naturaleza, eso al final es destruirnos a nosotros mismos. Hay procesos que se van a volver contra nosotros porque en realidad la naturaleza y nosotros estamos plenamente interconectados. Entonces, eso es un cambio, diríamos, de paradigma civilizatorio que daría para otro curso y para muchas ampliamente, pero es parte de esa transformación. Por eso, lo que está en juego es mucho más que un cambio tecnológico. Lo que pasa es que los cambios tecnológicos son absolutamente imprescindibles, porque si no retiramos el carbón, el petróleo y el gas del sistema, todo lo demás no lo vamos a poder hacer. Tenemos unos minutos quizás para alguna pregunta en el público. Bueno, yo no voy a intentar discutir a un economista, yo soy agrícola, pero te voy a llevar un poco la contraria en varias cosas que has nombrado, ¿no? Has dicho que China es el mayor productor o que es el que más CO2 expulsa hoy en día, y que Europa ha conseguido separar la línea de su Producto Interior Bruto y de echar el CO2. Claro, si nosotros externalizamos toda nuestra industria pesada y se la mandamos a China, eso es hacernos trampas al solitario. O sea, el decrecimiento hoy en día es innegable. Parece ser que los políticos tienen un miedo terrible a decir esa palabra, pero el decrecimiento es la única solución que tenemos. Todas las energías renovables que se están construyendo y que se van a hacer dependen de la energía fósil y se hacen con la energía fósil. Todas las minas, todas las eólicas, todo. Estamos aumentando el consumo de energía fósil de una manera increíble. Entonces, lo que desde el punto de vista de la lógica, diría, por lo menos lo que tenemos que hacer es no seguir por el camino del abismo, ¿no? Intentar frenar. O sea, Europa hoy en día ha puesto una billonada de dinero con la Next Generation, ¿dónde se está gastando? No hay ni un control de dónde se está gastando y las mismas empresas que viven de la energía fósil están metiéndose en la de las renovables. Pero no porque tengan un convencimiento de que el cambio climático es malo. O sea, el único convencimiento que hay en los políticos y en las empresas es de que las energías fósiles están terminando. Han pasado ya su pico de producción y están cuesta abajo. Y hay que buscar una manera de mantener el negocio de alguna manera. Entonces, el Next Generation en el País Vasco, la mitad de todo el pastón ese se lo lleva Petronor o Repsol o como le queramos llamar, para hacer un fuel sintético. Si una combustión es exotérmica, para volver a hacer el combustible sintético, a la fuerza tiene que ser endotérmico. Entonces, no hay rentabilidad posible y no me estoy refiriendo a la energía que se puede sacar de aceites vegetales. Estoy diciendo, o sea, estamos despilfarrando y perdiendo una oportunidad, porque la pérdida de oportunidad también se debe valorar económicamente. O sea, ¿cuánto vale perder 10 centímetros de tierra fértil en un monte por las políticas forestales que tenemos? ¿Cuánto vale perder un río? ¿Cuánto vale perder una especie como la anguila o la angula que aquí vamos a... Y el Gobierno vasco va a intentar poner 150 pescadores profesionales. Es que no tenemos sentido. Lo único que nosotros pedimos, yo me refiero como movimiento ecologista y con esto termino, es parar. A 20 kilómetros de aquí, hoy he estado viendo, haciendo tiempo va a venir aquí, que se está construyendo en Zarauz, pero grandes urbanizaciones en zonas inundables. Y me he preocupado un poco de preguntar, y claro,
como llevan 20 años sin cambiar las normas subsidiarias, no están obligados, están haciendo modificaciones puntuales para no tener que cumplir la normativa. Un poquito más lejos, en Botrico, estamos echando un monte entero al mar para hacer un dique, para no quedar en ridículo cuando ya se han quedado en ridículo gastando 60 millones. O sea, todo lo que tenemos que hacer es reconocer y decir, hemos metido la gamba hasta el cuello y no sé por qué hay tanto miedo para decir esto, ¿no? Ya sé que hay elecciones y cosas, pero bueno, ya con esto termino y a ver si puedes decir algo. Hombre, muchas cosas. Habrá que, sí, más que una pregunta, ha sido una intervención con muchos puntos. Con algunos te sorprenderá, pero estoy bastante de acuerdo. Con otros no, pero con algunos sí. Y como has tocado muchas cosas, no voy a poder tocar, pues, claro, el tema de Zarauz, la inundabilidad de Petronor y Europa, ya cada uno son ámbitos distintos. Pero bueno, el tema de Europa, el tema de que externalizamos la industria pesada, eso, y que de alguna manera externalizamos las emisiones y decimos que mandamos a China y tal, eso es un poco una cierta leyenda urbana. O sea, los datos, los números concretos los puedes leer en el libro, porque obviamente es un tema que sale también mucho en los debates. Y hice los deberes y me preocupé por comprobar cuál era la diferencia en China entre las emisiones derivadas del consumo propio de la sociedad china y las emisiones derivadas por el criterio del IPCC, es decir, las que se producen en el territorio chino. No sé si me explico. Hay que decir, hay un argumento que dice, hombre, pero es que en Europa no generamos tantas emisiones porque la producen los chinos, pero son productos que consumimos los europeos. Entonces, hacemos los deberes, vamos a China y comparamos esa diferencia entre las dos maneras de medir las emisiones y la diferencia, frente a lo que alguna gente cree, era un 14%, que es importante, pero tampoco es tanto. Quiere decir que la inmensa mayoría de las emisiones chinas es por lo que lo producen y lo que consumen en China. Es decir, que en ese sentido ese 14% es significativo, pero no cambia, diríamos, el debate que estamos planteando. Y en ese sentido, que además hay un argumento que entiendo que para mí es imbatible. Quiere decir que nosotros como europeos no nos podemos hacer directamente, responsables en un sentido sí, pero que tú no tienes ni un poder de decidir cómo hacen en China los productos que si es con energías renovables, si haces con carbón o es con petróleo. Es decir, la sociedad europea no tiene poder para decidir sobre eso, con lo cual la responsabilidad de las emisiones que se generan en China le corresponde a las autoridades chinas. Si no, eso sería una cortina de humo. Decía, no, yo no soy responsable porque aunque tengo un montón de fábricas de carbón, como los que consumen son en la otra parte del mundo, yo no me hago responsable, pero tú eres el que se decide, el que se haga con carbón, en vez de hacerlo con energía solar fotovoltaica o con energía eólica. Entonces, cada país tiene que asumir la responsabilidad de lo que genera, las emisiones que genera en su propio territorio. En ese sentido, yo creo que en Europa hemos reducido un 30% las emisiones. Las emisiones per cápita, no sé si controlas el dato, de Europa ahora están por debajo de las de Indonesia, de las de Brasil y cada vez nos acercamos más a la media mundial. Europa se ha descarbonizado en los últimos 30 años de una manera importante. Entonces, quiero decir, podemos darle a esto más importancia o menos, pero bueno, estos son datos yo creo que rigurosos. Sobre el tema de las contradicciones, hay un tema que planteas que claro, tiene que ver con las empresas que han estado explotando los combustibles fósiles, se van cambiando. Algunas de ellas se están cambiando. A mí eso no me crea ni un problema. Es decir, yo sé que vivimos en una sociedad, una economía de mercado, las empresas van buscando sus beneficios. Yo lo que quiero es que busquen esos beneficios en una dirección que no nos suponga para los demás un desastre climático. Yo si hay empresas que buscan sus beneficios de manera legal dentro de las renovables, dentro de la eficiencia energética o de las bombas de calor o del hidrógeno verde, bienvenido sea, porque quiere decir que hemos ganado la batalla. Hemos ganado esa batalla. Entonces, yo no tengo ni un problema de que haya empresas que de alguna manera busquen esa rentabilidad. Otra cosa muy distinta, has mencionado al retardista número 1 de España, que es Repsol. Efectivamente, luego hay empresas que lo que están haciendo es poner muchísimos palos en las ruedas a la transición de la energía.
Y Repsol Petronor, no tengo ningún problema en decirlo públicamente, porque yo no tengo ninguna responsabilidad institucional ni política, son los principales retardistas. Están poniéndole palos en las ruedas un día sí y otro no. Entonces, que hayan conseguido atraer una serie de fondos y tal, vale, pues son parte de las contradicciones, efectivamente, que tenemos, porque realmente, y ojalá no fuese así, pero no están especialmente interesados, desde luego que no, en acelerar la transformación de la energía. Ellos son parte del status quo energético fósil y lo que quieren, y lo están demostrando un día sí y otro también, es que el proceso vaya cada vez más lento y están poniendo un montón de pegas, no solo en España, sino a nivel de la Unión Europea, criticando un día sí y otro no las políticas energéticas y climáticas de la Unión Europea. Y sobre las contradicciones en los municipios y tal, pues efectivamente están llenos de contradicciones, esto ya lo sabemos. Es decir, pues todo lo que a mí me lleva pues es que hay que estar ahí y hay que seguir peleando y hay que hacer conscientes a los ciudadanos de que no se puede construir en zonas inundables, de que hay, bueno, y especialmente en Zarauz, que claramente ya todos los informes del Gobierno vasco sobre impactos climáticos en la costa, Zarauz y Donostia aparecen, vamos, en letras grandes como zonas de alta vulnerabilidad en el litoral. Pues entonces, si el ayuntamiento, sabiendo eso, está permitiendo construir en zonas esto, pues me parece un disparate, lógicamente. Yo no estoy en los detalles de Zarauz, pero desde luego me parecería un disparate. Con esto ya termino. Bueno, pues hay temas que efectivamente creo que hay diferencias de criterio, de opinión, y otras que, bueno, pues yo también comparto de que estamos llenos de contradicciones y que en esta sociedad pues hay que seguir peleando, pero no me lleva, o sea, lo del decrecimiento, que es lo que decías, a ver, es que el decrecimiento, o sea, es que salir a la plaza pública, pero no es tanto porque haya elecciones, que también, o porque haya responsables políticos, que también, si es que solo diciendo decrecer la economía no es la solución a la crisis climática. Ya lo explicaba antes. Tú lo que tienes que hacer es cambiar la base energética de la economía, sacar el carbón, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si sacas el carbón, que produce el 40% de las emisiones del mundo, estás dando pasos concretos y no se tiene por qué traducir en que decrezca la economía. Si tú sacas el carbón, estás dando el paso práctico, concreto, pragmático más importante, el phase out del carbón, la retirada del carbón a nivel mundial en los próximos 10 años tendría que ser el principal objetivo de la acción climática internacional, porque realmente sacaríamos una parte del problema decisivo. Entonces, formular en esos términos lo puedes llevar a la acción política, porque eso se puede hacer, se puede comprender. Decir que hay que decrecer la economía pues queda como un discurso difícil de operativizar después de llevar a las políticas públicas concretas. Bueno, pues si fuera súper breve, por favor. Mira, Anchón, yo te voy a pedir a ver si me puedes dar un consejo. Mira, yo también pertenezco a un grupo ecologista, ¿de acuerdo? Hacemos una labor divulgativa. Entonces, ¿cómo tú crees que podemos convencer a nuestras administraciones más cercanas, las tres que tienen ahí el logo, ahí detrás, para que realmente pongan en la toma de decisiones lo primero, lo que es la crisis climática, acompañado en cada uno de sus factores? Estoy hablando también de la pérdida de la biodiversidad, etc., porque al final sí, cada vez te tratan los políticos locales como lunáticos. Al final, a cada uno de nosotros que invertimos nuestro tiempo libre para intentar cambiar esto, lo único que nos generan es desazón con sus planes de desarrollo urbanístico, con sus políticas forestales, con dónde se va, que no estamos en contra de que haya renovables, pero cómo y dónde se colocan como pérdida de biodiversidad. Pues al final encontramos con cada una de las administraciones que encima tendrán sus intereses con esas empresas que tú has comentado. ¿Cómo podemos, tú crees, activar desde la vista de un economista? A ver, yo lo que te puedo hablar es de mi propia experiencia, porque, claro, yo llevo 30 años en esta conversación y te puedo asegurar que por lo menos durante los 17, 18 primeros, cuando hablaba del cambio climático, me miraban como la vaca al tren en la mayoría de los sitios.
La mayoría de las administraciones, de las empresas, de los entornos en los que me movía, porque hablabas de esto y era como hablar de una cosa, te estoy hablando del año 98, 2002, incluso en el País Vasco, incluso en entornos institucionales a principios de los años 2002, 2003, 2004, era una cosa que estaba, pues no sé, estaba así en alguna cumbre mundial, allí lejos, pero son cosas que pasaban en China o en Estados Unidos o tal, que no tenía que ver con nosotros, ¿no? Entonces, quiero decir que sé muy bien lo que significa estar atravesando el desierto, pero a mí me movía una convicción, me movía una pasión, una convicción, y decía, me da lo mismo, esto es lo que yo quiero contar porque esto es lo más importante que está pasando. Y efectivamente, han pasado los años y se ha visto, claro. Incluso los mensajes de la ciencia del clima, si en algo se ha equivocado el IPCC, es que han sido más graves de lo que se venía diciendo. Ya, los impactos y la aceleración de la crisis ha sido más rápida, más acelerada de lo que se venía diciendo. Entonces, claro, ahora mismo todo el mundo ha dicho, hostia, es verdad, esto ya está ocurriendo, ya lo estamos viendo. Verano del 2022 en la península ibérica, en España, 42 días de olas de calor, 4 o 5.000 personas muertas anticipadamente tal, incendios de sexta generación, o sea, ya está aquí. Entonces, ¿qué es lo que el consejo que yo puedo dar desde mi propia experiencia? Pues que hay que mantenerse ahí, hay que luchar. Lógicamente, hay que tener mano izquierda, hay que ser buen comunicador, y las administraciones públicas, que al final, como estamos en una democracia, van a captar, diríamos, la presión de esa ciudadanía. Si tenemos unas instituciones que vemos que en este tema de la acción climática se quedan mirando para Albacete, por decirlo de alguna manera, pues lo que hay que hacer es votarle a otro, claro, y sacarles tenemos que tener gente en las instituciones que diga que esto es súper importante, que esto es lo más importante. Entonces, hoy me preguntaban en una pequeña entrevista que me hacían a la mañana en la radio, el debate de estas elecciones no se ha hablado. Claro, pues ya sabemos, las elecciones son... El sistema político es cortoplacista, hay muchas cosas y luchamos contra esas cosas, pero ese es el mundo en el que nos movemos. O sea, lo que sí está claro es que hoy en día, afortunadamente, un partido político, que no diré nombres, pero que sea negacionista o bastante retardista, tú le puedes confrontar a una buena parte de la opinión pública y va a tener que pagar un precio en las elecciones, porque esto preocupa y mucho, y desde luego en Euskadi preocupa muchísimo a muchísima gente, no digo solo a la gente de menos de 40 años, sino también a la gente más mayor. Entonces, esa es la batalla que tenemos que ir haciendo, ganar ciudadanía, ganar opinión pública, confrontar a los políticos con lo que dicen y lo que hacen, y a los que tienen muchas contradicciones, pues ponerlas bien claritas delante, para que sea la ciudadanía la que diga, tú no me sirves porque no estás siendo realmente responsable en este tema que a mí me preocupa muchísimo, por mí, por mis hijos y por los que vienen detrás. Entonces, prefiero poner a otro. Y eso es, al final, en la democracia eso es lo mejor. El voto es como ciudadano, es decir, aquí sí me creo que hay responsabilidad, aquí no me creo, por lo tanto, mi voto va para otro lado. Eso es. Y luego mucha paciencia y mucha perseverancia. Eso es lo que yo puedo transmitir de mi propia experiencia vital, que han sido muchos años ahí peleando. Bueno, gracias, Antxon. Hay que recordar que estos vídeos, estas jornadas, se quedan luego colgadas en la página web de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, uica.eus, con lo cual, bueno, pues todavía seguramente seguirán surgiendo preguntas, quizás en otra ocasión puedan responderlas. Gracias, Antxon. Por mi parte, encantado. Gracias a vosotros.